refracción. En general, cuando un rayo de luz pasa de un medio transparente a otro, parte de la luz va a ser reflejada y parte de la luz se transmite al otro medio. Esto se ilustra en la figura que acabo de aumentar aquí. Note que tenemos un rayo incidente. Ese rayo llega a la interfase, que sería esta línea o frontera entre los dos materiales. Parte del rayo incidente va a reflejarse. Así que este sería el rayo reflejado. Pero parte de ese rayo se transmite. Y le vamos a llamar a esa parte el rayo refractado. Bien, así que eso es para tener una idea, ¿verdad?, de qué ocurre en la interfase entre dos materiales transparentes. El rayo que pasa al otro medio se desvía de su trayectoria original una vez pasa esa interfase. Y decimos entonces que ese rayo se refracta. El rayo sufre el fenómeno llamado refracción. Queremos señalar que el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado están en el mismo plano. Y que entonces el término refracción se va a referir al cambio en dirección experimentado por una onda cuando pasa de un medio a otro. También, aparte de la dirección, cambia la rapidez de la luz cuando pasa de un medio a otro, pero ese tema lo vamos a discutir un poco más adelante. Quisiera, enfocarnos en esta imagen donde vemos un rayo incidente. Si ese rayo al entrar en el medio, en el pedazo ese de acrílico que está en rojo, si ese rayo mantuviese su dirección, seguiría la orientación que tiene las líneas entrecortadas en blanco, o sea que el rayo seguiría en esta trayectoria. Pero note que al llegar aquí a la interfase, ese rayo se desvía, cambia de dirección y está orientado en este sentido. A eso nos referimos con la refracción, es ese cambio en la dirección o ángulo al que viene la luz cuando se pasa de un medio a otro. Ese ángulo o ese cambio depende de las características de los materiales que están a cada lado de esa interfase. Y existe un número que es característico de cada sustancia que en cierta manera determina cuánto es esa desviación y a la misma vez determina la rapidez de la luz en ese medio. Y a ese índice se le conoce como el índice de refracción, a ese número. Así que si dividimos la magnitud de la velocidad de la luz en el vacío, entre la magnitud de la velocidad en el medio obtenemos este número. También puede determinarse experimentalmente, como vamos a ver más adelante. En la tabla que se ilustra, se muestran varias sustancias y el índice de refracción. Note que el índice de refracción no tiene unidades, es un número. Como referencia hemos puesto el vacío. El vacío es ausencia de sustancia y para el vacío el índice de refracción es exactamente 1. Eso quiere decir que la luz viaja a su velocidad, si no está en un medio, que es 3.00 por 10 a la 8 redondeando, metros por segundo. Si la luz se encuentra en aire, ese índice se modifica un poco. Note que en el caso del aire, el índice cambia en el cuarto lugar decimal. O sea que esa diferencia entre la rapidez de la luz en el vacío y en el aire no es muy grande. Sin embargo, cuando la luz está en agua,
note que este índice de refracción ya es mucho, ¿verdad? Es más grande que 1. Es como 4/3, 1.333. Si miramos cuarzo, vidrio, hielo, sal de mesa o diamante, vemos que estos números pues se alejan del valor 1.0000. Quiere decir que si la luz viene del vacío y entra a estos materiales, va a sufrir una desviación o va a sufrir refracción. Algo característico de ese índice de refracción es que siempre es mayor que 1 cuando hablamos de sustancias materiales y va a ser igual a 1 cuando estamos en el vacío. Por lo tanto, nunca vamos a tener un índice de refracción menor que 1. Ahora bien, ¿cómo se calcula ese índice? Pues si llamamos C a la magnitud de la velocidad de la luz en el vacío y llamamos V a la magnitud de la velocidad de la luz en el medio, el índice de refracción lo calculamos usando esta ecuación. N, que es el índice de refracción, va a ser igual a C sobre V. Recordamos que C tiene un valor que la podríamos escribir de esta manera, 2.9979 por 10 a la 8 metros por segundo. Sin embargo, ese número, para efectos, ¿verdad?, de las 3 cifras significativas que hemos estado utilizando, lo vamos a escribir como 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si uno divide ese número entre la magnitud de la velocidad de la luz en el medio, obtiene lo que llamamos el índice de refracción. Bien, si ahora miramos un momento la incidencia de la luz desde un medio como el aire, por ejemplo, a vidrio, y vemos este caso donde la incidencia es, le llamamos incidencia normal. Esto se le conoce como incidencia normal, porque el ángulo de incidencia, al ser perpendicular a la superficie, a la interfase, el ángulo de incidencia Z1 va a ser igual a 0. Recuerde que aquí el ángulo se mide respecto a la línea normal. Por lo tanto, el ángulo sería 0. En ese caso en particular, el rayo no se desvía, ¿verdad? Sigue en la misma dirección que tenía originalmente. Pero si ahora aquí en la izquierda vamos a un caso que es más general, donde ese rayo incidente está a un ángulo Z1 respecto a la normal, que es esta línea. Note que al pasar al otro medio, la dirección cambia y estos ángulos Z1 y Z2 van a ser diferentes. ¿Verdad? La figura aquí dice Z1 mayor que Z2, pero ese es el caso que estamos mirando aquí. En general podemos decir que son diferentes. Para que sean iguales, básicamente o la incidencia tiene que ser normal o los medios tienen que ser el mismo medio, o sea, que vaya de aire a aire o de vidrio a vidrio. Para sustancias que sean diferentes, esos ángulos van a ser distintos. No solamente cambia la dirección a la que la luz, ¿verdad?, se propaga, en la que la luz se propaga, sino que también cambia la magnitud de la velocidad de la luz al pasar de un medio a otro. Y hay una relación entre índice de refracción y velocidad que escribimos aquí. N1 V1 va a ser igual a N2 V2. Esta ecuación sale del siguiente argumento. Vamos a suponer que queremos calcular el índice de refracción en el medio 1. Así que N va a ser igual a C sobre V. Como es el medio 1, tendríamos N1 y V1.
Así que yo voy a despejar esta ecuación para C. Esto va a implicar que C es igual a N1 V1. Si queremos calcular el índice ahora para el otro medio, pues N siempre es igual a C sobre V. En el caso del segundo medio, N2 va a ser C sobre V2. Y si hacemos lo mismo, C va a ser igual a, perdón, aquí debe ser N2. C va a ser igual a N2 por V2. Así que note que tenemos dos ecuaciones para C. En este primer caso, C es N1V1 y en el otro lado, C es igual a N2V2. Así que esto lo que implica es que si miramos, hacemos una igualdad entre las ecuaciones, que N1V1 va a ser igual a N2V2. Y esto es lo que hemos escrito, ¿verdad?, acá arriba. Así que si usted conoce los índices de refracción y por lo menos una de las magnitudes de la velocidad de la luz en el medio, puede calcular la otra usando esta ecuación simple. Hay otro detallito, y es que la velocidad cambia en magnitud y obviamente en dirección, porque el rayo cambia de dirección. Pero la frecuencia de la luz se mantiene igual. La cantidad de máximos, por ejemplo, que llegan a la interfase desde el lado 1, va a ser la misma cantidad por unidad de tiempo que salen de esa interfase. Por lo tanto, la frecuencia que vamos a llamar F1 para el medio 1 y F2 para el medio 2 son iguales. Pero eso lo podemos escribir por aquí. F1 va a ser igual a F2. Hay otro parámetro importante para una onda, y ese es su longitud de onda, ¿verdad? Aquí le llamamos lambda 1 a la longitud de onda de la luz en el medio 1 y lambda 2 en el medio 2. Estas sufren un cambio, y el cambio es siguiendo la ecuación que se muestra aquí. N1 lambda 1 es igual a N2 lambda 2. Ahora bien, ¿de dónde podemos deducir esa ecuación? Pues podemos volver a la ecuación que escribimos anteriormente. N1V1 va a ser igual a N2V2. Pero aquí recordamos que para las ondas V es lambda por F. Y por lo tanto, para V1 vamos a tener lambda 1 F1, y para V2 vamos a tener lambda 2 F2. Y note que eso es lo que tenemos V en la ecuación original, en la ecuación que se encuentra aquí en la izquierda. Por lo tanto, yo la puedo reescribir como N1 multiplicado por V1, pero note que V1 aquí es lambda 1 F1. Y el otro lado lo podemos escribir como N2 por lambda 2 F2. Pero recordamos de lo que mencionamos anteriormente, que las frecuencias son iguales, así que F1 y F2 son iguales. Por lo tanto, note que esta F1 del lado izquierdo cancela con la F2 del lado derecho, y tenemos que N1 por lambda 1 va a ser igual a N2 por lambda 2. Así que, resumiendo, podemos escribirlo por aquí. Cuando la luz pasa de un medio a otro, la magnitud de su velocidad cambia,
su longitud de onda cambia, pero la frecuencia F es constante. En esta animación que propiamente es para ondas sonoras, ¿verdad? Para sonido, pero que se puede aplicar a lo que estamos hablando, vemos una onda ¿verdad? Un tren de ondas que incide desde la parte superior en un medio que está en amarillo. Hay una interfase, esta línea negra, y luego tenemos el segundo medio, que es el medio en gris. Note que si paramos esto un segundo, tenemos aquí la longitud de onda que está dada por la distancia entre un medio y el otro, entre una frente de onda y el otro. Note que al llegar a la interfase hay un cambio en la longitud de onda, ¿verdad? Aquí se ve más pequeño que en el caso anterior. Así que una onda que pasa de un medio a otro sufre ese cambio en longitud de onda. O sea, el lambda cambia. Otra cosa que podemos percibir rápidamente es que la onda aquí va viajando más rápido. Esto es lo que sería una onda con un índice de refracción y pasa a un medio con un índice diferente. Y note que al cambiar, aquí la longitud de onda es más pequeña. Sin embargo, la frecuencia es igual. Note que el número de frentes que va llegando a la interfase por unidad de tiempo es el mismo que va saliendo. Y esto se mantiene así porque note que si bien la longitud de onda se hace más pequeña, la velocidad también cambia y eso ocurre de tal forma que la frecuencia se mantiene inalterada. Si yo ahora cambio el ángulo al que está esa onda incidente, note que la onda viene en esta dirección, se refracta, cambia de dirección, así que cambia la dirección, cambia la velocidad en magnitud y en dirección, y cambia la longitud de onda de esa luz cuando pasa de un medio a otro. Como hemos mencionado, la refracción se refiere al cambio en dirección experimentado por la onda. Y hay una ley que, dado los índices de refracción y el ángulo de incidencia, me permite calcular cuál es el ángulo de refracción. En este caso, Z1 sabemos que es el ángulo de incidencia. Z2 le llamamos el ángulo de refracción. Y tenemos los índices de refracción N1 y N2. Pues la ecuación que relaciona los índices de refracción y estos dos ángulos se le conoce como la ley de Snell. Y esta ley matemáticamente se expresa como N1 seno de Z1 es igual a N2 seno de Z2. Y esta ley me permite, si conozco los ángulos, calcular el índice de refracción de alguno de los materiales, o si conozco los índices de refracción y el ángulo de incidencia, me permite calcular cuál sería el ángulo de refracción. En esta animación vemos entonces los dos medios, el medio que le podemos llamar N1 y el segundo medio, y aquí vemos la incidencia normal. Note que si yo cambio el ángulo de incidencia, bueno, podemos escribir aquí, digamos, 15 grados. Entonces vemos que aquí se refracta, ¿verdad?, la luz y pasa al segundo medio. Si yo aumento el ángulo, vemos entonces que el ángulo de refracción también aumenta, pero note que la diferencia en aumento es
es diferente. El ángulo de incidencia es 40.42 y note que el ángulo de refracción es 29.1. Así que es evidente que la luz se va a ver desviada de la dirección original porque los ángulos son diferentes. Si yo sigo aumentando aquí el ángulo, note que ahora el ángulo es 55.5 básicamente y el ángulo de refracción sería 38.2. Bien, si sigo cambiando el ángulo, vamos a ver que se empieza a percibir por aquí un rayo reflejado. Tenemos el rayo incidente y el rayo refractado. Y note que todos están en el plano de la pantalla, así que los tres rayos están en el mismo plano.